Hola, hola amigos, bienvenidos al Mejor Plan, el programa que le da pantalla a la usina cultural platense, un programa que va a estar dedicado hoy al teatro independiente, que es todo un universo en La Plata. Muchos espectadores, muchos teatros, mucha movida y como siempre toda la información acá en el Mejor Plan. ¿Cómo andas, Lía? Bien, muy bien. Pensaba en esto de mucha pasión hay también en el teatro independiente, ¿no? Como amor a eso que se hace y me parece que eso es lo que se transmite sobre todo, no solo en el independiente, también en el teatro comercial, que son dos espacios que circulan y que conviven acá en la ciudad de La Plata. Estoy a mi lado con una actriz o con un ex actriz. Yo siempre voy a ser actriz en un lugar de mi corazón. Acá estamos actuando de alguna manera. Ponemos pose, caras, me parece. Pero sí, he actuado, he hecho teatro hace mucho tiempo. Contame algo, ¿qué hiciste? Hice de gorda italiana. No te creo, no te creo. Sí, hice de gorda, me ponían como unas cosas. ¿Sí? Hice de víbora también, ¿no? Así que he hecho bastantes personajes en mi vida teatral. ¿Por qué víbora? ¿Cómo fue? ¿Por qué te dieron el de víbora? Porque era una historia, una fábula infantil y no sé por qué. Había un tero, había, no sé, un tatu carreta y a mí me tocó, no sé por qué será, hacer de víbora, imagínate. ¿Cuánto tiempo estuviste en la obra en el suelo? Sí, estuve unas vacaciones de julio, me parece. Fueron a verme todos, es como la gastada de todas las navidades, es mi papel de víbora en la obra, obviamente. Recuerdo, ¿no? Evidente, recuerdo muchos papeles tuyos, pero bueno, esto es parte, ¿no? De lo que es el teatro, de lo que es el actor, lo que es la actriz, y me parece que La Plata muestra mucho de eso, ¿no? Sobre todo con la movida, con los teatros, con la cantidad de productoras que hay, y este programa va a estar dedicado a eso. Sí, bueno, y que tiene que ver también con los espacios donde uno va a ver teatro como espectador, pero también de los actores que participan en cortometrajes, por ejemplo, en largometrajes de acá de la ciudad de La Plata, ¿no? Hay un vínculo muy directo entre lo que es el teatro o la formación de los actores y lo que tiene que ver también con la formación cinematográfica, ¿no? Y también, como todos los programas, nuestros columnistas, ¿no? Santiago va a estar abocado hablando también de un tema muy particular. Santiago va a estar trayéndonos Hamlet finge, una obra que es de la década del 90, si no me equivoco, con el inicio de la reapertura de la carrera de cinematografía y que aborda un poco cuando se estaba reconstruyendo el teatro argentino. Bueno, ahí van a filmar y cuentan un poco esta historia de Shakespeare. Bueno, y el teatro tiene un arraigo muy importante en la ciudad, ¿no? Desde Podestá, sobre todo desde la década del 50, donde empezaron a surgir un montón de directores de teatro, de actores, que empezaron a tomar los galpones, que empezaron a tomar las fábricas, y ahí empezaron las primeras salas del teatro de lo que es el circuito independiente de La Plata. Sí, y que se siguió dando, ¿no? Me parece, vos contabas eso y yo recordaba también los espacios recuperados de la década del 90, ¿no? Y cómo el teatro de alguna manera fue también un lugar de resistencia, ¿no? No en los años 50, pero sí en los 90, y cómo de alguna manera vuelve a aparecer toda esta idea de la comunidad en el teatro, que no solamente en La Plata, también en la región, en Berisso, en Ensenada, o sea, en todos los lugares tiene que ver con esta idea de juntarnos y contar una historia, porque el teatro en definitiva es eso también, es contar un poco una historia, poner en escena algunos personajes y relacionarse con el público. Totalmente de acuerdo, y aparte se puede hablar de un circuito, ¿no? Porque hay muchas salas, y eso nos va a estar hablando también Casper Uncal, que va a ser el entrevistado, el invitado en el programa de hoy, que nos va a contar, ¿no? Cuál es la movida, cuáles también sus experiencias y sus obras, y me parece muy importante que él esté acá porque es uno de los actores que más está trabajando en la actualidad. Sí, que tiene como varios papeles, ¿no? Hace como obras clásicas, también hace improvisación, hace investigación teatral, ¿no? Le vamos a estar preguntando un poco de eso. Tanto del teatro y del audiovisual también. Me quedé pensando en esto que nos va a contar la movida. Le tiraste así como un fardo de que nos tiene que contar la movida de La Plata, que ya lo está preparando. Sí, es el representante del teatro hoy acá. Muy bien, me parece. Es una buena punta para empezar la entrevista. Bueno, y como todas las semanas, Ana es la mejor, ¿no? La más indicada para decirnos a qué espacio, a qué teatro independiente ir, porque hay una variedad y un abanico muy grande en la ciudad de La Plata. Sí, ¿no? Y por supuesto Ana va a estar recorriendo uno de los espacios favoritos nuestros, ¿no? Así que por favor acompáñenme, que le vamos a dar la bienvenida, como siempre, acá en el atelier del Mejor Plan. Ana, ¿cómo andás? Muy bien, muy contenta. Bueno, recién con Lía decíamos, ¿no? Que es uno de los lugares que más nos gusta en la ciudad de La Plata, pero te lo dejamos a vos para que lo presentes y para que te explayes. Hoy vamos a estar visitando el taller del teatro de la UNLP, que está ubicado en 10, entre 54 y 55. Un lugar que cuando uno pasa por la vereda realmente no se imagina todo lo que hay desplegado allí adentro. Hay dos salas realmente muy lindas en las que todos los sábados se presenta siempre la obra que ellos tienen en cartel ahora es Babilonia, de Armando Discépolo, pero también es un espacio que está abierto a muchas otras disciplinas, pero siempre obviamente lo principal es el teatro. Es verdad, ¿no? En el tumulto de autos, de negocios que hay en la cuadra, el taller por ahí pasa como desapercibido, pero cuando uno entra como en un mundo
mundo mágico, ¿no? Sobre todo por las salas y lo que hay alrededor de las salas. Sí, cómo está construido. Ustedes al comienzo del programa hablaban de la importancia de recuperar un montón de espacios en la ciudad y cómo se han convertido en este circuito cultural específico del teatro. Y esta casa no es la excepción, es una de las casas que están construidas en la ciudad desde la época de la fundación. Originalmente fue una broncería y en ese hall principal donde está la biblioteca Alberto Mediza era como el espacio de venta de los bronces. Atrás estaba la fundición de todo ese material, así que me parece muy interesante todo el recorrido. Inclusive en esa casa también funcionó durante mucho tiempo la Facultad de Periodismo, así que el trayecto que ha tenido a lo largo de todos estos años, desde principios del siglo pasado, es muy importante. Y también es muy importante lo que ha hecho la Asociación de Amigos del Taller del Teatro, que ha reconstruido este lugar hasta tal punto de hacer, por ejemplo, la escenografía de una obra con el embalaje de un tomógrafo. Digamos, han tenido la inventiva de aprovechar un montón de cosas, de reciclar, de reutilizar, así que a partir de todo eso es que han construido este espacio tan lindo. Bueno, todo esto que estás hablando lo vamos a desarrollar en el próximo bloque, porque la verdad es muchísimo. Cosas que yo ni sabía, así que realmente me encanta escucharte y sobre todo las cosas porque es un lugar que quiero mucho. Sí, realmente se ha hecho querer el espacio, la gente que habita, porque realmente lo habitan, no solamente lo trabajan, sino también le abrieron las puertas al Festival de Cine Latinoamericano de La Plata, trabajaron codo a codo con nosotros, así que le estamos muy agradecidos por eso. Bueno, y ustedes no se vayan porque en el próximo bloque todo lo que Ana va a desarrollar del Taller de Teatro Universidad, hay muchísima información, enseguida volvemos con el mejor plan. Seguimos en el mejor plan y como Ana había anunciado, nos vamos a meter de lleno en el mundo del teatro independiente y en especial en lo que es el taller de la universidad, que recién lo mencionabas, ¿no? Cuántas actividades y sobre todas las cosas, cuánta historia que tiene. Cuánta historia, y también con respecto a esto que vos decías del teatro independiente, en el caso del taller lo que se da es un tipo de gestión realmente muy particular, a diferencia de otros espacios que están construidos desde otra lógica. El taller obviamente forma parte de la Universidad Nacional de La Plata, surgió como parte de lo que fue un proyecto de extensión allá por el año 1986. Hoy en día forma parte de lo que es la Secretaría de Arte y Cultura de la universidad, pero la universidad no es solamente una de las patas importantes, sumamente fundamentales para el desarrollo del taller, sino que también cuentan con lo que es la organización que mencionábamos, la Asociación de Amigos del Taller, que son los que realmente le ponen el cuerpo día a día y son los que contábamos esto de salir a hacer una escenografía con el embalaje de un tomógrafo. Corre por cuenta de toda esta gente que vive, transita durante toda la semana allí y tiene esa posibilidad y esa visión de ir viendo por la ciudad las cosas que pueden llegar a servir como materiales de escenografía o para que este lugar se luzca más. Ellos son los encargados de que todo esto se renueve constantemente. Eso te quería preguntar, ¿no? Porque el día hoy cuando abrió el programa habló sobre todas las cosas sobre la pasión y me parece que el grupo de la Asociación de Amigos transmite esa pasión, ¿no? Porque está en la sala, te recibe, te da un café y eso lo hace un espacio muy ameno y que le da mucha calidez también. Totalmente, creo que la calidez es una de las características principales y también la calidad en cuanto a las producciones que ellos quieren llevar adelante, porque en ese sentido, si bien como ustedes mencionaban, hay muchísimas formas de hacer teatro y muchísimas escuelas. En el caso del taller están abocados a los que son los géneros propiamente nacionales que tienen que ver con el grotesco y con el sainete, que en ese sentido se enmarca Babilonia, esta obra. Que recupera el pasado, ¿no? Que recupera el pasado, son géneros que fueron gestándose a raíz de lo que significó la llegada de los inmigrantes a nuestro país a fines del siglo pasado. Personas que venían con muchísimos sueños en su cabeza, pero se encontraron con una realidad que los excluía. Y bueno, sobre todo Armando Discépolo, que es uno de los grandes dramaturgos de nuestro país, supo construir a partir de esas obras, de cosas que estaba viviendo él mismo en su momento. Y bueno, de todo eso habla Babilonia con unos personajes realmente muy interesantes, así que a quienes no hayan visto la obra los invitamos. Las funciones son todos los sábados a las 9 de la noche. Bueno, ¿y qué vamos a ver en el informe que has preparado para hoy? En el informe tiene que ver con otro proyecto realmente muy interesante que está llevando adelante la Asociación de Amigos, que tiene que ver con el teatro a las escuelas. Es llevar, acercar
acercar toda esta movida cultural del teatro a muchas escuelas de la periferia de la ciudad de La Plata, a muchos chicos que por primera vez, en muchos casos de ellos, se acercan por primera vez al teatro, y para llevar adelante este proyecto es necesario, es muy fundamental el aporte de todos los que quieran formar parte de esta asociación. Se puede formar parte a partir de una contribución que son 10 pesos, que vos te pones a pensar hoy, ¿qué haces con 10 pesos hoy en día? Pero bueno, el eslogan de los chicos es pensar, de los amigos del teatro, que cada uno de estos 10 pesos le está bancando la entrada a cada uno de los chicos que van los jueves a las 2 de la tarde, como decíamos, teniendo la posibilidad de acceder al teatro por primera vez en sus vidas. Bueno, los invito a ver el informe y después seguimos hablando de Ana, del taller y de todas estas actividades del taller de teatro de la universidad. La Asociación Amigos del Teatro de la Universidad es la que programa los espectáculos que no solo se presentan aquí en la sala, sino que se presentan afuera, ¿no? Que se llevan de gira. Tenemos la dicha y el privilegio de tener excelentes espectáculos y gracias a eso también que el público nos acompaña y nos acompaña cada vez más. El proyecto de las escuelas al teatro es algo que realmente a mí me emociona muchísimo. Los clásicos en cartel, las escuelas al teatro, es un proyecto que se trata de ofrecerle en forma gratuita a los estudiantes de las escuelas secundarias de toda la región y de otras instituciones también, que puedan venir a ver los clásicos nacionales que nosotros tenemos en cartel. Esos permiten de que muchos chicos, la mayoría de los chicos que vienen aquí al teatro los jueves, es la primera vez que ven teatro. Nosotros le enviamos material previamente para que lo trabajen en clase. Después vienen a ver la obra acá, tienen que pasar por todos los ritos, ¿no? Si bien la entrada es gratuita, tienen que pasar por boletería, retirar su entrada, esperan al acomodador, el acomodador los lleva a su butaca, les da el programa, ven el espectáculo. Pero no termina allí, sino que hay una tercera instancia donde nosotros hacemos una visita al colegio para tener una charla, un debate. Lo que es utilería, teníamos cosas acá, antiguas, que no sabíamos muy bien qué hacerlas. Entonces, a nuestro director, que es Norberto Barruti, se le ocurrió la idea de ponerlo como exposición en el hall, con un cartelito que decía donación del público. No era tan cierto que era donación del público, pero ese cartelito entusiasmó mucho a la gente. Entonces empezamos a recibir donaciones de la gente, del público que venía. Y algo parecido pasó con lo que es el vestuario. Babilonia es una obra de Discépolo del año 1930. Babilonia es la obra nacional. Nos cuenta como país, cuenta nuestra historia. Esta lucha de los de arriba y de los de abajo. Los de arriba que están en una fiesta y los de abajo, muertos de hambre, con frío, sigue siendo vigente, una obra actual. Babilonia es necesario. Babilonia es necesaria. Estábamos viendo el informe del taller de teatro, realmente muy interesante todo este trabajo de extensión que vienen haciendo, ¿no? Sí, porque lo que ellos están buscando no es solamente que los chicos vayan por primera vez al teatro, sino que se lo acerquen como material de estudio, porque además hay todo un trabajo previo de acercarse a las escuelas, y una vez después de que los chicos fueron y vivieron esta experiencia en la que es completamente novedosa, también lo siguen desarrollando el director Norberto Barruti, que es, digamos, como uno de los principales ejes, que es quien lleva adelante todas estas obras, especializado en todos estos géneros. Después se acerca también a las escuelas para ver, ¿no?, lo más importante, que es la devolución de los chicos después de pasar por esta experiencia. Bueno, y la última pregunta que no la quiero dejar pasar, porque el circuito de teatro en la ciudad de La Plata es muy grande. ¿Por qué elegiste justamente el taller de teatro? Elegí porque quería revalorizar ese trabajo, ¿no? Porque si bien, como decimos, la universidad tiene una pata muy fuerte, si no fuera por todas estas personas que de manera anónima llevan el teatro adelante, no se haría posible, así que me parecía muy interesante visibilizar esto. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Como siempre, muy completo el informe. Y ustedes no se vayan, porque en el próximo bloque va a estar Ana y va a estar, sobre todo, Lía, con nuestro entrevistado, que es Casper Uncal, que nos va a estar hablando de lo que es el teatro, lo que es la movida y, sobre todas las cosas, lo que es su experiencia. Así que quédate, que hay mucho más info acá en El Mejor Plan.
somos un grupo que apuesta mucho a lo colectivo, tenemos esta cuestión de querer compartirlo constantemente, sea más o menos, pero con propuestas colectivas. Seguimos en El Mejor Plan y si recién nos enganchaste, cuento que hoy es un programa especial del Teatro Independiente y para eso hoy acá en el living del programa trajimos a un amigo y a uno de los grandes referentes de la movida. Así es, estamos con Casper Uncal, como hablábamos un poco al principio del programa. Y Federico al principio, en el primer bloque, te tiró así como un fardo de que nos vas a contar la movida del Teatro de La Plata. ¿Cómo estás? Muy cómodo, muy ¡Qué cómodo. suerte! Muchas gracias por estar acá. Un honor tenerte acá en el sillón. Bueno, lo mismo digo, me gustan los sillones. Contanos un poquito, ¿no? ¿Cómo empezaste en esto del teatro y por qué de alguna manera te dedicas a esto que es un arte bastante particular, ¿no? Bien, lo hago rápido la mía porque me parece lo más interesante lo que preguntaste primero. ¿Cómo es la movida teatral? Sí. Porque realmente hay mucho, pero mucho para decir. Yo empecé a los 15 años por curiosidad, digamos, o por necesidades más sociales que artísticas, ¿no? Uno en ese momento quería conseguir novia. No tenía tanta inquietud por encontrar un mundo poético, ¿verdad? Y darle una expresión. ¿Conseguiste novia? Sí, me tomó bastante bien. tiempo, pero seguramente sin teatro no lo hubiese hecho nunca. Y llegando más, digamos, a esta parte de la vida, uno se encuentra que hay realmente mucho para hacer en la movida teatral y cultural en general. Porque claro, yo empiezo con un grupo de gente que son los mismos que me acompañan ahora. En ese momento éramos estudiantes del Teatro de la Nona, que es en ese momento una de las pocas ofertas que había. Y conformamos un grupo de gente que es lo que derivó en el grupo de teatro Vuelve en Julio. Y con ellos empezamos a meternos en diferentes lugares. O sea, empezamos a atravesar lo que en su momento era la Fabriquera, la gente del viejo almacén El Obrero, lugares algunos de los que se mantienen. En la Cuarta Pared también nos han dado clase. Y llega un momento en el que tenemos una ventaja muy grande, que es que teníamos 18 años y ya teníamos 3 o 4 años de recorrido diverso en la localidad y teníamos un grupo de gente muy diversa también, porque dentro de nuestro grupo tenemos gente que hace danza, gente que se dedica a la literatura, gente que se dedica a la parte técnica del teatro, digamos, con intereses o inquietudes más manuales. ¿Y cuándo fue el momento en que como grupo ustedes dijeron, bueno, vamos a empezar a producir nuestras propias obras, a generar nuestros propios guiones? Esto fue en el 2001, cuando hablamos con Carlos Ayala, que era uno de nuestros profesores en ese momento, y era el más cercano, digamos, ¿no? El más sencillo y a la vez más claro en cuanto a lo que pedía teatralmente. Y le pedimos que nos dirija y arranca entonces un proceso medio de aprendizaje-ensayo en la cual él nos daba con un caño y nos decía, esto, chicos, es la vida real y acá, viste, no la vamos a caretear y le vamos a dar duro. En ese sentido creo que hemos tenido también mucha ventaja de entender de plano que a la gente no le importa tanto ni quién sos, ni toda la cuestión de divismo y esas cosas que a veces están en el imaginario del teatro. A nosotros nos las sacaron así a garrotazo limpio, por suerte, bastante temprano. Es casi como un ensayo y error, ¿no? Tanto como grupo interno como hacia el público. Y sí, porque nosotros tenemos una base que es de la autocrítica. Nosotros somos autocríticos hasta la crueldad casi. Y también somos críticos también frente a los demás. O sea, nosotros vamos a ver mucho teatro y siempre fuimos a ver teatro. Desde los 15 años que era ir a ver. Entonces, claro, cuando te pones a ver que hay cosas que realmente no te gustan, porque hay otras que te identifican más, empezás a definir un criterio, que es lo que a veces falta. Un criterio que realmente puede decir, elijo hacer esto o elijo no hacer aquello. Y entonces, como digo, del 2001 para acá hemos pasado como grupo y como persona por el contacto de varios artistas. Entonces vos tenés, dentro del panorama local, tenés una oferta tan grande que con alguno tenés que identificarte, ¿no? Sí, y también encontrar tu propio estilo, ¿no? De alguna manera, porque más allá de que ustedes, yo pensaba cuando vos empezaste a contar, ¿no? Que ustedes fueron a un taller como cualquiera, como yo, como cualquiera va a un taller, empiezan a practicar un poco el teatro y a partir de ahí se afianza el grupo y encontraron como cosas en común de cómo pensar el teatro de alguna manera, ¿no? Sí, más allá del criterio que heredamos, si se quiere, de Carlos Ayala, que realmente nos definió bastante en cuanto a la búsqueda de un lenguaje teatral, después está el tema de lo interdisciplinario. Es decir, uno hace teatro, pero en realidad consume teatro, consume cine, consume literatura, consume danza si tiene la posibilidad. Y
Bueno, y eso eso te hace como un actor completo de alguna manera, ¿no? No solamente el arte dramático, sino poder mover el cuerpo, poder jugar con eso, poder, bueno, en el caso de la literatura y por supuesto del cine, que aprendes muchísimo, ¿no? Y porque vos tenés dos vertientes muy fuertes, por lo menos en mi absoluto caso. Que tenés una que es el teatro contemporáneo, donde el cuerpo es el eje. Más allá de mi pasión por la literatura, en el teatro el eje o lo principal es el cuerpo. Entonces todo lo que te sume de ahí es bienvenido y necesario. Ahora, si nos paramos a hablar, entonces ya estamos más cercanos a la literatura oral que al teatro, dentro de mis perspectivas. Y después está la otra cuestión, que es contar historias. Y en ese sentido yo consumo en narratividad. Si veo una película me interesa, más allá del lenguaje, cómo estás contando una historia. ¿Qué estás contando? Si tenés algo para contar, porque a veces también pasa eso. No tenemos mucho que contar y nos quedamos ahí en un onanismo artístico donde, bueno, me entusiasmé con un recurso o algo, pero bueno, muchachos, ¿a dónde estamos yendo? Cosas que a uno le pasan, porque uno no pierde nunca eso, me parece a mí, el ensayo de error. Hay horas que pueden salir bien y hay horas que seguramente han salido mal. Totalmente de acuerdo, pero cuando vos pasás a otro formato, ¿no? Como por ejemplo te hemos visto mucho en series web, ¿cómo es ese trabajo corporal y cómo es ese trabajo con el director, ¿no? Porque me imagino que debe ser muy distinto a encararlo a una obra de teatro. Bueno, porque para mí es distinto en el sentido que yo soy muy ignorante. Recién ahora, a lo largo de estos últimos años que traté de estar mucho frente a cámara, me puedo decir que algo he aprendido, pero en realidad para mí es un aprendizaje. El hecho de actuar frente a cámara es diferente. Es otro lenguaje y es otro requisito del cuerpo. Yo que a veces exagero demasiado con los gestos, a veces no lo puedo evitar por las cejas que se disparan solas. Y claro, en cámara se siente, cualquier mínima cosa que uno hace se agranda mucho. Y en teatro realmente es otra movida. Sí, y manejás distintos los espacios también, ¿no? En el escenario teatral que en las cámaras. Yo me quedé pensando en esto de contar historias y pensaba en las improvisaciones, que es también otro de los trabajos que hacen, ¿no? Y en esta relación de cómo piensan las historias a ser contadas cuando están improvisando de alguna manera. Bueno, ahí es muy lindo. Nosotros como Grupo Vuelo en Julio llega un momento que nos afianzamos en un lugar que es el escudo, ¿verdad? Que es el sótano de una iglesia luterana que amablemente nos lo presta. Y ahí entramos en contacto con un grupo con el que ya veníamos trabajando de alguna manera, que es UNAGI, que era un grupo de improvisación teatral. Y empezamos en nuestro recorrido como grupo de investigación en ese género o en ese recurso o en esa técnica, si se quiere, que es la improvisación. Y ahí lo que tenés que manejar son estructuras claras. Tenés que ser más claro y más preciso que en los ensayos, porque improvisación uno usa siempre. Dentro del teatro contemporáneo, las obras, el texto, si se quiere, surge de una serie de improvisaciones que van quedando, digamos, que se decanta algún tipo de contenido. En cambio, en el teatro de improvisación puro y exclusivo, tenés que tener un bagaje, creo yo, ¿verdad? De un recorrido, si se quiere, que te permita aplicar cosas que de alguna u otra manera ya has consumido previamente. Si suena muy feo consumido, digamos que así, sí, y aparte, de la que te has apropiado. Claro, y tenés como al público también, ¿no? Porque una cosa es improvisar en la investigación, o cómo generar un texto, o en los ensayos, y otra es improvisar con el público ahí, que también te genera cierta energía. Porque aparte, sí, más allá del tema del acompañamiento más directo aún, del hecho de la cuarta pared y todo eso que ya a veces ni existe en la improvisación, está el hecho que el tipo de público, tenés público, que yo hago un espectáculo que se llama Entrevista Póstuma a Jorge Luis Borges. Y el público ahí oscila entre lo que realmente quieres que hables del infinito y de filosofía clásica, y tenés el que te tira poronga para que rimes alguna poesía con ese tipo de lenguaje soeces. Y tenés que estar abierto a todo, tenés que ver cómo llevar realmente cada noche al público que te toca. Y hay espectáculos más específicos donde es el público poronga y el espectáculo de público que realmente quiere que desarrolles una secuencia narrativa alternativa o que uses flashback. Lo que me gusta mucho de ustedes como grupo, que además de todas estas obras que estás mencionando, también han jugado con el cine, ¿no? Con películas piratas. Y ahí me gusta mucho el tema de la elección, ¿no? Porque uno cuando lo ve dice, bueno, son películas mainstream, películas de la cultura popular, y están muy bien encaradas en la dinámica de ustedes como grupo. Bueno, porque nosotros en el fondo somos un producto popular, como generación hasta, lo digo. Nosotros nos hemos criado con las películas que nos pasaban en los canales de aire. Sí, claro. Más tarde hemos buscado lo alternativo. Más cercano a estas fechas hemos explorado dentro de una cultura más... Borges, por ejemplo, yo no lo leía hace 10 años. Borges lo leo hace 3 o 4 años con gusto, quiero decir, no por obligación.
Pero en realidad somos populares. En las películas piratas se nota eso por la selección. Me echamos alguna que otra más de culto. Pero en el fondo todos nos hemos criado con Volver al Futuro. Y luego en las propuestas también. Durante todo el 2014 estuvimos haciendo una que se llama La Fiesta de Casamiento, que es una propuesta bastante básica, es una falsa fiesta de casamiento donde el público se mezcla con los actores y todos forman vínculos. ¿Esto en el escudo también o en un salón? Arrancó en otro centro cultural y luego lo llevamos al escudo donde transformamos todo para que sea como un salón de fiesta. Y acá me imagino que el espectador entonces tiene un vínculo mucho más fuerte con ustedes. Totalmente, y va más gente ahí que a otras propuestas que a lo mejor son un poco más... más selectivas, si se quiere. O sea, no es lo mismo ver una obra que se llama Tricafopte, que es una obra que por suerte hace 10 años venimos haciendo, pero yo no la iría a ver. Una obra que se llama Tricafopte a mí me espantaría. Contame un poco de esa obra. O no, te generaría como la duda o la curiosidad para ir a verla. Puede ser. Una vez que la ves, bueno, está bien. Pero a lo mejor hay gente que se espanta de una obra que se llama de esa manera incomprensible. Prefiere ir a ver La Fiesta de Casamiento, donde alguien te contó que te tomás un vino y jugás vos también como espectador. Pero en esa obra que vos mencionaste recién, es la que ustedes empiezan a elaborar un lenguaje muy específico, ¿no? Sí, es una más característica, creo yo, de nuestra forma de trabajo. Porque todas las obras tienen su búsqueda específica, y su propuesta y su recurso. Tricafopte es una obra donde el espectador es muy activo, pero en la decodificación. Es una obra donde no hay una palabra en castellano. Todo el lenguaje de estos tres personajes, en este mundo postapocalíptico donde viven, son en un lenguaje que en todo caso mecha alguna que otra palabra parecida. Sí, como va hacia el esperanto, si se quiere, ¿por qué no? Y ahí, claro, tenés que estar decodificando todo el tiempo, porque la idea es que se entienda, no que no se entienda. Entonces, los gestos constantemente acompañan, digamos, al fonema. Pero, ¿qué pasa? La idea es que vos decodifiques como espectador activo. Diferente del rol de espectador activo que tiene La Fiesta de Casamiento, que es un espectador activo en la medida que va creando la historia. Porque se te adjudica un rol ahí, la mesa de los primos, la mesa de los amigos, la mesa... Forma parte, digamos, del armado general. Exactamente. Bueno, igual siempre el espectador forma parte de alguna manera, ¿no? En la obra que sea del lugar que le toque es como una... Por lo menos, no creo yo, ¿no? Que el espectador siempre está activo en las obras de teatro. O por lo menos desde debería. el clásico, claro, desde el clásico que interpreta y juega desde su imaginación hasta las obras más de improvisación o más de la obra de casamiento. Sí, pero hay obras clásicas que se olvidan mucho del espectador. En la puesta, capaz, ¿no? Eso ahí me parece que está mucho el lugar del actor de decir, bueno, ¿cuál es mi puesta y cuál es el lugar que le voy a dar al otro? Y pero hay puestas que son herméticas. Por eso digo, yo sé que alguna que otra obra nuestra será hermética y para eso está, pero hay otras que son más de corte popular en ese sentido. Nunca perdemos nuestro laburo de investigación, si quiere. Nosotros queremos sorprendernos antes que hagan nada a nosotros mismos. Pero luego quiero decir que hay espectadores que en vez de activos realmente son pasivos porque es una obra o una propuesta, si se quiere, muy pochoclera. Entonces, ¿qué hace que el espectador pueda activarse más o menos intelectualmente? ¿Y ustedes cuando forman el grupo y piensan las obras, lo pensás en el público o primero hay todo un trabajo interno entre ustedes? No, hay un trabajo nuestro y después, como cae, queda. Depende para tal o cual público y hay algunas obras que son un día para un público y otro para otro. Me quedo con eso del público, ¿no? Y generando esto para mí siempre el espectador es activo y es una cosa interesante, ¿no? Para debatir incluso en el marco de cómo pensar las obras teatrales. Pero lo dejamos para dentro de un ratito, los dejo pensando con esta idea de cuál es el lugar del espectador, porque me voy con Santiago que nos va a contar un poquito sobre otra obra de teatro y otro espacio específico de acá de la Ciudad de La Plata, que es el teatro argentino. Y nos va a hablar de Hamlet, ¿no? ¿Cómo estás, Lía? Recién estaba escuchando atento y me quedó resonando en la cabeza esto que marcaba Casper de la importancia que tiene o la necesidad que tiene un artista, si quiere, en el caso de él, un actor, de poder recibir, alimentarse de otras culturas, de otros artes, y es algo que nos ha inculcado mucho justamente el director de esta película que vamos a hablar hoy, que se llama Hamlet Finge. El director es Carlos Ballina, no solo un gran realizador que ha marcado mucho la cinematografía de la Ciudad de La Plata, sino también un amigo nuestro y un referente verdaderamente que siempre hace hincapié en esto, ¿no? De el que habla sobre cine o el que habla sobre cualquier cosa, cuando hace una crítica hacia algo artístico, hay una necesidad profunda de estar atento no solo a todo el resto de las artes de la cultura, sino también a lo social, a lo histórico,
varios componentes que se conjugan para poder analizar una obra. Sí, ¿no? Y hablábamos al principio del programa sobre la pasión también, y me parece que el chino Ballina es una de las personas que tiene como una pasión general por la cultura de alguna manera, y que tiene justamente esto que vos decís, ¿no? Que para pensar una cosa tenemos que saber como que el arte nos lleva de algún modo a conocer el mundo, ¿no? Y en este caso retoman junto a Santiago González, que nos acompaña de la dirección, esta obra de Shakespeare, Hamlet, una obra que tiene 400 años, es increíble, pero cómo se sigue estando viva, ¿no? Se sigue reinterpretando, y en este caso readaptada a otra actualidad, una actualidad argentina, como decía, mucho tiempo después, y enmarcada en este escenario, un gran escenario como es la construcción en ese momento del teatro argentino. Bien, o sea que la obra tiene como una doble condición, esta idea de armar la obra de Hamlet, pero también de poner en escena como cómo fue esa construcción, ¿no? Porque lo vemos ahora terminado, pero no tenemos tantas imágenes de cómo fue construido. Una pieza cinematográfica que además habla mucho de La Plata, de la vida de los jóvenes en La Plata, está cargada de muchísimas metáforas, así que me parece que está bueno después desglosar un poco todo este gran material. Así, bueno, entonces vamos a esperar al bloque que viene para empezar, o por lo menos ver un poquito de Hamlet Finge. Bueno, y estamos con Santi, que nos va a contar un poco entonces de qué se trata esta obra Hamlet Finge, ¿no? Así se llama. Hamlet Finge es lo que hace es reinterpretar esa gran obra de Shakespeare, lo que anunciábamos en el bloque anterior, trayéndola a esta ciudad de La Plata, enmarcada en ese teatro argentino, que lo vemos ahí todo medio arrumbado, tirado, hay material amontonado, porque en ese momento estaba en proceso de construcción el nuevo teatro argentino. Hay que recordar que en el año 77 el teatro argentino sufrió un incendio mientras estaba desarrollando una clase de ballet. Hubo sendas sospechas acerca de cuál fue el motivo por el cual se incendió el teatro. Mi madre particularmente hacía danzas en ese lugar, y así como ella mucha gente asistía y sufrieron, ¿no? Como esa pérdida. Incluso las compañías de teatro tuvieron que desperdigarse a lo largo de toda la ciudad, siendo recibidas por distintas salas para poder continuar con sus obras, porque digamos, el lugar habían quedado algunas partes solamente en pie, pero el resto estaba totalmente destruido. Sí, incluso hablando con la gente que trabaja y que trabajaba ya ahí en el teatro, ¿no? Todavía no está como del todo esclarecido cómo fue. Dice que empezó con una cortina, pero bueno, finalmente se quemó ese teatro lastimosamente, pero se volvió a construir otro edificio con otro estilo, y ahí en ese marco se mete esta gente que realiza Hamlet Finge, que no solamente tiene, o sea, tiene que ver con el Chino Ballina, pero tiene que ver con toda una generación que de alguna manera estaba trabajando para la reapertura de la carrera, ¿no? Sí, pensando el cine como reconstructor, ¿no? El teatro argentino, ese proceso de reconstrucción luego de ser incendiado, creo, ¿no? Es que el pensamiento común durante la dictadura, y justamente también en ese periodo de golpe militar fue cerrada la carrera de cine. Tiene mucho que ver esto con la persecución que había hacia la cultura, ¿no? Y todo un pensamiento, un espíritu de época de limitar el pensamiento o el poder creativo, principalmente apuntando a los jóvenes. Y en este caso, bueno, son los jóvenes los que ponen en escena Hamlet Finge, retomando un poco lo que es la vida en la ciudad, también repensando hasta la geografía misma de la ciudad, donde esa especie ese teatro es recreado como una especie de castillo también, ¿no? El castillo de Hamlet en aquella Dinamarca. Bueno, veamos un poquito si querés, ¿no? Porque Vamos, me intriga a ver cómo es este Hamlet Finge, y después seguimos charlando. ¡Viva el príncipe Hamlet! Dinamarca es una prisión. Entonces es una prisión el mundo también. Y una de las peores. Dinamarca. En un mundo donde la frivolidad es lo fundamental. En un mundo donde solamente se tienen que hablar, se tienen que decir cosas que las impone alguien. Para pedir audiencia a alguien, para hablar con tu madre tenés que pedir audiencia, por ejemplo. ¿No?
poder. Y él tiene que moverse en ese laberinto, que es ese castillo, esa ciudad, que es la ciudad de La Plata también. Bien, ahí veíamos un poco de imágenes, ¿no?, de Hamlet Finge, que veía ahí a la protagonista, ¿no?, a Julieta Ballina, que es la hija del Chino, o sea que ha generado también, ¿no?, unas generaciones venideras que tienen que ver con la cultura también. Julieta, me imagino lo marcada, ha quedado compartiendo vida con el Chino, incluso estuvo presente en una de las películas más enigmáticas que tuvo Ballina junto a otro grupo de realizadores, como es Informes y Testimonio de la Tortura. La otra, tiene dos hijas. La otra. Cecilia Ballina y Julieta Ballina. Julieta participó de Hamlet y Cecilia es la que participó esa escena emblemática en Informe y Testimonio sobre la tortura política, donde ella tenía 5 años y hace de la niña donde van a ir a buscar a secuestrar a sus padres, ¿no? Una película desarrollada, recién recibido estaba el Chino y crean esta obra, así como muchas otras. También está Federico, retomando la vida de Federico García Lorca como dramaturgo. Tiene varias creaciones que le han dado una impronta particular y siempre cargado lo que tiene atractivo sus películas, así como quienes comparten, ¿no?, equipos con ellos con una misma concepción del cine, cargado de metáforas, ¿no?, de símbolos que le permiten a uno como espectador poder reinterpretar esto y poder pensar a un Hamlet actual, ¿no?, en el siglo XX, siglo XXI, ya entrando al XXI, y poder retomar esta obra que tiene, por supuesto, en sí misma un poder universal, un poder ahistórico tremendo, pero efectivamente, cómo es llevado al lugar actual, repensando ese castillo como una suerte de laberinto, un lugar encerrado, también pensando en esa ciudad de La Plata, ¿no?, tan agobiada, donde la carrera de cine estaba limitada, donde se incendiaba un teatro, donde la cultura, por suerte, después estaba, saliendo a flote. Pero bueno, vemos cómo también la historia de lo que sería la familia argentina, si se quiere, encuentra su metáfora en esta tragedia que sucede en Hamlet con este príncipe, con su padre que es asesinado por su tío, toda una historia de dramas familiares, de traiciones y de venganzas. Sí, que tiene que ver también, ¿no?, cómo recuperar esas obras y ponerlas en escena desde una mirada actual, ¿no? Esto es de la década del 90, pero sin embargo, lo que tienen estas películas, sobre todo acá en la Ciudad de La Plata, si uno conoce como las historias, es que más allá de lo que uno puede ver en lo que quedó filmado, incluso vos me contabas que fue un VHS que se pasó a DVD, ¿no? También la tecnología cómo va evolucionando y le va imprimiendo como su característica, es que las historias que circulan alrededor de esto, ¿no? Porque esta Hamlet Finge va a ser retomada, incluso están empezando a trabajar por Gustavo Alonso, que participó en esa primera película y que convocó nuevamente a todos los actores para volver a hacer una película que se llama De Regreso a Dinamarca, que se va a filmar en el Teatro Argentino ya terminado, ¿no?, y como lo conocemos hoy en día. Lo que hace es explicitar la construcción, principalmente, por eso recién me enganchaba mucho con la entrevista que hacía con Casper, de la construcción de los personajes. Claro. Los mismos actores como se separan de la historia de la ficción y una suerte de cruce entre lo documental y lo ficcional, cuentan cómo interpretan, ¿no?, cada uno de esos personajes, cómo se meten de lleno y de alguna manera recrean esa vida trayéndola al tiempo presente. Bien, bueno, entonces nos quedamos con un montón de cosas para decir sobre Hamlet Finge. Seguramente lo retomaremos en algún otro programa o seguiremos hablando de la memoria cultural de la Ciudad de La Plata, ¿no? Muchas gracias, Santiago, y seguimos con Federico, que va a seguir abordando un poco qué tiene que ver el teatro de la Ciudad de La Plata con Casper. Y nosotros seguimos con Casper acá hablando de teatro y me quedo con la palabra generación, ¿no? Porque en el teatro tiene muchísima fuerza. Vos recién hablabas de cómo empezaron como un grupo de amigos y cómo se empezaron a formar, ¿no?, como actores. Y ahora es a la inversa, ¿no? Ustedes están formando nuevas generaciones. Sí, yo creo que tenemos, como se dice, un pie en el bote y otro en el muelle, porque no dejamos de ser aprendices en ese sentido. Tenemos muchísimo todavía que aprender. Pero sí es cierto que al conseguir un lugar, al tener un lugar donde poder proyectar e invitar gente, está la posibilidad de empezar a formar, ¿verdad? En ese sentido, es el tema de las generaciones, que casi que no hay otra cosa más que generaciones en teatro. Sí. Porque la generación anterior, de la generación anterior siempre va a quedar un efímero registro, porque no hay más obra que la que existe en el momento. La obra que se deja de hacer es una obra que se muere. Entonces, en ese sentido, que no hay más que el presente en el teatro, ¿verdad? Así que lo más importante es, para aprender, quiero decir, es el que está activo. En ese sentido, si tenemos algo que enseñar, creo que es el tema de la actividad. Después hay gente mucho más capacitada en tal o cual recurso.
Pero lo que sí realmente podemos ofrecer siempre es el hecho de estar activo, y la gente que se suma para enseñarnos, para aprender o para colaborar es desde la actividad misma, que eso es lo mejor que tiene la Ciudad de La Plata en este momento. Los niveles de actividad que está teniendo son casi hasta asfixiantes. Sí. Nosotros al principio del programa hablábamos de un circuito de cine de teatro independiente, y me parece que en los últimos años se ha afianzado mucho, ¿no? Con un montón de teatros y un montón de lugares apropiados, como en el caso del Escudo, ¿no? Sí, bueno, pero recién estábamos hablando del teatro argentino, y también, ¿verdad? Me gustaría incluso que esté mucho más apropiado, pero también ahí se ha llegado a hacer experiencias independientes dentro del monstruo ese que asemeja a la Estrella de la Muerte, que es el teatro argentino. Sí, y ahí volvemos a hablar también del tono, ¿no? Hacia el público y hacia el espectador, y el momento de generar la obra, ¿no? Por ahí el teatro argentino tiene todavía como esa cápsula, ¿no? De un poco más... es más frío en más algún conservador. punto, sí. Bueno, sí, pero lo lindo es que cualquier lugar puede ser conservador o frío si no se lo apropia. En ese sentido creo que pasa lo mismo. La casa de que se está derrumbando de alguna abuela que murió, que se convierte en centro cultural, es un espacio que se ha ganado para el arte porque se ha apropiado. Yo he visto casas que serían lúgubres si no fuese por la vida que le dan los mismos artistas que le están dando una cabida. Y ahí tenés lo que decís vos, de apropiarse de espacios. El Escudo es el sótano de una iglesia luterana. Podría ser un depósito, pero por suerte, por la inteligencia, digamos, de los luteranos que lo prestan, ha tenido a lo largo de su vida, creo que del año 95 en adelante, un montón de propuestas artísticas. Nosotros lo que hacemos ahora, por las características de nuestro propio grupo, que somos un grupo que apuesta mucho a lo colectivo, tenemos esta cuestión de querer compartirlo constantemente, sea más o menos, pero con propuestas colectivas. Por eso hacemos ahí los premios CP, que son, hay que ver este año dónde, si los mantenemos ahí, si podemos o no, por la cantidad de gente que va. Pero son propuestas que apuestan a juntar a la gente, desde lo artístico, pero también de lo personal. Vos tenés ahora un montón de gente que se define, digamos, artísticamente, pero también que se define por cómo ve a los demás. Hay una gran necesidad de espacios de reflexión también. Yo creo que en ese sentido, más importante que lo que tengamos que decir es el espacio que damos. Se está haciendo mucho esto de hacer un desmontaje al final de las funciones. Sí. Y eso te lleva a la crítica, y a la crítica objetiva, quiero decir, ¿no? Con sus cosas buenas o cosas malas. Te lleva a repensarte y a poder hablar al otro sin rodeos, es decir, caretearla menos. Poder decir al otro, mirá, para mí tu obra es genial por esto, y en tal cosa hace ruido, sin caer en el absurdo, mirá, yo haría esto, yo haría aquello, que es casi soberbio, ¿no? Es decir, realmente... Sí, construir colectivamente, ¿no? Sí. Que el teatro construya colectivamente, que es lo que ustedes proponen de alguna manera. Y sí. tampoco en el teatro hay otra forma de construir, me parece. En realidad es colectivo desde la microcolectividad de tu elenco, en la que para mí, por supuesto, estoy hablando de mi criterio, desde el mismo elenco se construye, ¿verdad? Nosotros no creemos en el verticalismo del director o en la secuencia de dramaturgo, director, actores. Creo que hay una sana mezcla donde uno tiene que tomar la posta, uno tiene que tener la última palabra, pero en general colectivamente se construye. Sí, incluso pensaba, ¿no? En las obras que tienen muchos personajes, cada uno también aporta su granito de arena al propio personaje. Entonces, desde ahí ya, desde el nacimiento de alguna manera del teatro, bueno, nació con la democracia, de algún modo, del teatro. Bueno, sí, entonces, con esa versión, como, Elena, claro, de la democracia. Tiene como algo colectivo, ¿no? Y es siempre el reflejo de una sociedad. Y por suerte, como decíamos recién, La Plata está muy bien reflejada, me parece, ahí por su teatro, aunque por supuesto todavía se puede y se debe hacer muchísimo más. Bueno, Casper, muchísimas gracias por estar acá en El Mejor Plan. Realmente nos dejás pensando con un montón de cosas acerca del teatro, acerca de la formación, y me gusta mucho esa palabra que dijiste, desconstruir la obra y constantemente ir generando nuevas cosas, ¿no? Muy bien, bueno, gracias a ustedes. No, gracias, y también por aprender, ¿no? Porque una de las cosas que siempre decimos es que aprendemos nosotros con los entrevistados también, ¿no? Y la gente, por supuesto, y te dan ganas como de seguir charlando y demás, y de, por supuesto, ir al Escudo, ¿no? Invitemos a todos a que formen parte de esta construcción colectiva. Así es, hay un circuito de teatro muy grande en La Plata. Hoy vimos como un pequeño bosquejo, así que acercarse a las salas, a ver teatro, hacer el aguante, realmente es muy importante para los actores y para el mismo público también. Así es, pero hay teatros donde también hay música, ¿no? Hay como recitales y cosas así. Y este programa, como todas las semanas, termina muy arriba con mucha música. Hoy, Día de los Muertos, un videoclip de El Matón, Policía Motorizado, una banda que particularmente me encanta. Que se fue filmada en Epecuén, donde que también es un espacio interesante para pensar y para conocer de la Argentina, que es como una ciudad que está bajo el agua, ¿no? Ideal para filmar una película apocalíptica, como en este caso, en este videoclip. Y me decían ahí de la producción que hay un habitante en Epecuén, después de la inundación, ¿no? Quedó un solo habitante. Así que los dejamos pensando, espero que lo hayan disfrutado. Este fue El Mejor Plan, con mucha música. Nos volvemos a ver hasta la semana que viene.